Entonces, en algunas circunstancias, un servicio educativo debe cerrar una sección. El responsable de tomar la decisión de cerrar una sección no es ni el inspector ni el secretario, ¿es quién? El director de la escuela, ¿no? ¿Qué significa cerrar una sección? Puede ser fusionarla. Cuando la matrícula de un determinado año no justifica que haya dos secciones en el mismo turno. Por ejemplo, vos tenés 2 segundos, ¿no? Y en el año 2024 tenés solamente 30 chicos en primero. En el 2025, ¿podés mantener los 2 segundos? No. Entonces ahí se hace una fusión. Si tenés, bueno, igual hay que calcular ahí, porque eso es un seguimiento de la matrícula. Hay que calcular, ahí si quiere sumar a alguien, sí. Ustedes tienen que hacer una matrícula potencial, ¿no? Como secretarios, el seguimiento de la matrícula es una función del secretario y tiene que calcular en base a un seguimiento de las cohortes, ¿no? La presunta promoción de los chicos del primer año y sumarle la presunta repitencia de los chicos de segundo. Y si vos tenías 2 segundos en el mismo turno, entonces, con esa presunción, vos podés presumir de que vas a tener que fusionar. Por ejemplo, vos tenías 2 segundos y vas a tener una matrícula presunta de 25 chicos el año próximo, hay una presunción de fusión, ¿no? A veces ineludible. Por ejemplo, si tenías 3 segundos y vos tenés solamente 40 chicos como matrícula probable del año siguiente, es imposible tener tres secciones del mismo año con 40 chicos. Ahí directamente en el mes de noviembre del año anterior hay una planilla que se llama planilla C, que es una planilla para fusión. ¿Eh? Es decir, en lugar de tener 3 segundos, vas a tener 2 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Esto cómo se hace? Según los criterios establecidos por las resoluciones de POF. Para primaria es la 3365 del 05, para secundaria las 333 del 09 y la 1004 del 09. Esas resoluciones te dicen cómo tienen que ser las matrículas de las secciones. De 1 a 30 alumnos, una sección, ¿no? De 31 a 60 alumnos, 2 secciones. Es decir, que vos para mantener una sección tenés que tener como mínimo una matrícula de 15 estudiantes. Ahora bien, hay excepciones. Se puede mantener, se puede evitar el cierre por excepción. ¿Cuándo se lo puede autorizar por excepción? Que se mantenga una sección por más que tenga menos de 15 pibes. Tiene que ver en las orientaciones, José. Muy bien, muy bien. Cuando vos tenés que garantizar la trayectoria educativa de los estudiantes. Es decir, si vos tenés un solo quinto, ¿no? De la orientación de ciencias naturales y tenés 5 pibes, y la orientación de ciencias sociales tenés 5 pibes en quinto, ¿podés fusionarlo? ¿Por qué? Porque son distintas ¿qué? Distintas orientaciones. Y si vos lo haces, estarías alterando ¿qué? Y que no le esté garantizando la continuidad. De esa Perfecto, orientación. muy bien. Ahí el tema pasa por garantizar la trayectoria de los jóvenes. Y después hay otras cuestiones que pueden ser vías de excepción para no cerrar una sección. Es cuando tenés única oferta en el turno. Es decir, por más que vos inscribas 12 chicos en primer año del turno tarde, si es el único primero, ¿van a obligar a fusionar ese primero de la tarde con el primero de la mañana? No, porque eso tiene que ver con la necesidad de hacer una oferta a quienes. A la familia. A las familias de la comunidad, ¿no? Esas son excepciones. Cuando es la única oferta en el turno o cuando es necesario garantizar que la trayectoria de los estudiantes, ¿de acuerdo? Ahora bien, todo esto hay que hacerlo con nota adjunta a la POF y la POFA para que después lo autorice la Comisión Distrital de Tratamiento de Planta, ¿no?
Una vez que el cierre se efectiviza, ¿no? Nosotros tenemos que, lamentablemente, aplicar ese cierre ¿a quiénes? Al plantel docente. ¿Mm? Entonces, no es lo mismo ser titular, ser provisional o ser ¿qué? Suplente. ¿En qué sentido? El titular queda en disponibilidad. En cambio, el suplente, ¿qué le pasa? Cesa. Perdón, No, cesa. me equivoqué. Al provisional, ¿qué le pasa? Cesa. ¿Y el Cesa. suplente? Depende Depende de la del suerte del que titular. tuvo el reemplazado, ya sea provisional o suplente. ¿De Va acuerdo? va a depender, por ejemplo, si el titular está en un cargo jerárquico, continuaría el suplente. Siempre y cuando el titular no quede en disponibilidad. Ok. Si el titular queda en disponibilidad, el suplente también cesa. Ahora bien, ¿cómo es? ¿Es automático? ¿Cerró segunda, tercera y todos los docentes de segunda o tercera son los que van a pagar los platos rotos? No, depende del puntaje No, de las áreas. exactamente. Entonces acá tenemos que hacer un paquetito con todos los docentes de historia de segundo año. Si son todos titulares, ¿qué es lo que hay que hacer? Todo lo tenemos, en la escuela tiene 6 segundos. Los 6 profesores de historia son titulares. ¿Quién queda disponible? Por el Los que puntaje tienen menos mínimo. puntaje. Muy bien, el de menor puntaje de titular. Ahora bien, yo soy el que tiene más puntaje de titular. José Cerone, es el que tiene más puntaje de titular, pero yo quiero quedar disponible. También ¿Puedo? sí. También Sí, se puede. Es decir, esa es una atribución del que tiene más puntaje. Es decir, va a quedar disponible el que tiene menor puntaje de titular, siempre y cuando alguno de los que tiene más puntaje de titular prefiera quedar disponible. Y digamos, es como un privilegio. En primer momento puede quedar disponible el que tiene mayor puntaje de titular. Si no lo desea, va a quedar como disponible el que tiene menor puntaje de titular. ¿Qué significa quedar disponible? Que tienen cierto tiempo para reubicarlo por acto público, o sea, en unas materias disponibles de igual envergadura. Vos como secretario, cuando terminás las acciones estatutarias que tuviste que implementar para el cierre de curso, ¿a quién tenés que informar que tal docente está disponible? ¿A qué institución? Al azar. Muy bien. Y la SAT tiene que organizar 2 actos públicos. Uno de reubicación transitoria y otro de reubicación definitiva. Porque esos son docentes titulares que quedaron disponibles. Se habla de reubicación. Y esos actos públicos, ¿qué prioridad tienen respecto al MAD, al acrecentamiento? Es decir, ¿qué tiene prioridad, el MAD, el acrecentamiento o el docente titular disponible? ¿Qué está primero? El disponible. El disponible. Porque de ahí quedan las vacantes para lo que es movimiento y acrecentamiento. Primero se reubica al disponible, después viene el MAD, después el acrecentamiento, después el destino definitivo y los últimos de todos, ¿quiénes son? Los interinatos. Los interinos. Muy bien, muy bien. Esto es bastante fácil con los titulares, ¿no? Lo único, no hay que caer en la tentación de decir que va a quedar disponible el titular del curso que se cierra, porque eso ya es un error grave. Y lo mismo ocurre con los provisionales, ¿no? ¿Qué pasa con los provisionales? Tenemos que hacer lo mismo. Agrupar a todos los profesores provisionales de historia, ¿no? Y acá se obra lo mismo, de la misma manera que cuando entra un docente por MAD titular. Si hay un solo provisional es fácil, ¿quién va a cesar? Ese. Hablamos de 6 segundos, ¿se acuerdan? Usemos el mismo ejemplo. Si tenés 6 profesores de historia de segundo año, 5 son titulares y 1 provisional, ya está listo, lo solucioné rápido. Claro. ¿Qué pasa si tenés 3 provisionales? ¿Qué artículo del estatuto hay que aplicar? Ya lo vimos nosotros. 109, profe. Muy bien, el 109. Entonces,
y le pedís la oblea, ahora no hace falta porque entras a la ABC y lo sacás vos, de ingreso a la docencia. Y supuestamente, ¿quién va a cesar? El de menor puntaje, de ingreso a la y docencia. siempre y cuando tampoco tenga incompatibilidad horaria. Muy bien, ¿cómo sabes? Para eso tenemos que pedir las declaraciones juradas o ver las declaraciones juradas Exactamente. Muy bien. para ver que no Por haya... ejemplo, vamos a dar un caso por las dudas de que no todos lo tengan tan aceitado. Tenés 3 segundos que tienen provisionales. Segundo cuarta, segundo quinta y segundo sexta. Pero el curso que se va a cerrar es segundo sexta, ¿no? Y el de segundo sexta es el que tiene más puntaje de ingreso a la docencia. Entonces, al de segundo sexta le tenés que ofrecer, ¿qué? Segundo cuarta o segundo quinta. Y si no puede por los horarios, ¿qué va a pasar? Y tal vez puede el que... ofrece al otro, al que va en correlativo Claro. a la Y el que tenga disponibilidad en ese horario para esa materia. es decir, en el caso del ingreso a la docencia, tener más puntaje no te garantiza que quedes, porque está el tema de que puedas cumplir con los horarios. Porque si no, Muy bien. la famosa incompatibilidad. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vos tenías 11 secciones en el turno tarde y con este cierre bajás a 10 y tenías 6 preceptores? Al momento de hacer la planta, ¿qué va a pasar? Claro, queda uno por fuera de POF. Muy bien, queda uno por fuera de planta. ¿Lo vamos a cesar a ese? No. No. Queda como excedente de POF. El día que renuncie, el día que se jubile, ¿qué va a pasar con este cargo? ¿Se va a poder pedir un suplente? No, desaparece el cargo. Desaparece el cargo. Muy bien. Excelente, ¿no? Igualmente, si cabe la posibilidad de que por crecimiento vegetativo se vuelva a crear, aunque sea una sola sección, volveríamos a tener ese cargo de preceptor cubierto otra vez, ¿no? Por planta. Si no lo cesás, si todavía no renunció, no se jubiló. Ahora, si renunció y se jubiló, después es un despelote. Mi esposa, Victoria, lo puede decir porque perdieron un cargo y después recuperaron la sección y después para que te lo autoricen de nuevo lo tenés que volver a pelear. Es difícil. El tema es que no haya renunciado o no se haya jubilado. Si lo tenés todavía como excedente, ya después ya no es excedente si vos desdoblás o creás por crecimiento vegetativo. El problema es si se te fue. Si se te fue, tenés que empezar la lucha de cero. Así que es un problema ese. Muy bien. ¿Qué pasa con los docentes disponibles nosotros? ¿Qué dijimos? Lo tenemos que mandar la información a la SAT para que vayan al acto público de reubicación transitoria y de reubicación definitiva. Y si no acepta porque las vacantes le causan perjuicio a su unidad familiar o superposición horaria, que son las dos causales por las cuales no va a aceptar, ¿qué pasa con sus saberes? Sigue cobrando. ¿Por cuánto tiempo? Un año. Un año, profe. Un año, muy bien. ¿Y el cargo se le guarda por? 5. 5 años sin goce de haberes. Muy bien. Excelente. Muy bien. Los suplentes que dijimos siguen la suerte de los quienes. De los titulares. Bueno, pensemos un poco, salgamos del estatuto, pensemos en la función del secretario. El que cierra ya dijimos quién es. El directivo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestro plan de acción frente al cierre de sección como secretarios? Bueno, ya está, el director decidió cerrar, el inspector lo avala y el director nos dice, bueno, preparen toda la documentación porque vamos a convocar a todos los docentes de segundo año para una reunión donde se van a aplicar las acciones estatutarias que corresponden a un cierre de sección. ¿Qué prepararían? Actas, las actas. Primero la notificación a los docentes provisionales. Bien, y a los titulares también, ¿no? Porque a todos tenemos que notificar que va a haber un cierre de sección, porque todos se ven involucrados de cierta manera. Lo primero tenemos que acordar con el director día y hora, ¿no? Y lugar. Esto, digamos, ya se decidió a fin del ciclo lectivo pasado. Siempre estas cuestiones se deciden en noviembre o fines de octubre. Hay que elevar una planilla. Eso no se lo van a tomar en una prueba de selección porque excede sus atribuciones. Se llama planilla C, que es la planilla para cierres. ¿Por qué? Porque al cerrar, ¿qué ventaja, entre comillas, tiene el distrito al cerrar una sección de una escuela? ¿Qué puede hacer
con eso es dinero, se llama insumos. Vos cerraste un primero, son un montón de módulos, que es plata. El distrito la puede, ¿qué? Reasignar. Reasignar a otra. Y, por ejemplo, si vos necesitas 2 preceptores en otra escuela, estos módulos los transformás en cargo de... Pero eso los excede, eso para que sepan nada más. Son insumos que tiene el distrito. Esto de cerrar, a veces, claro, es feo como fuente de trabajo, pero en realidad hace que el sistema educativo sea más que Más competitivo. eficiente, digamos, Eficiente, ¿no? Que los eficiente insumos, que los recursos humanos se vuelquen donde qué. donde se necesitan. Donde se necesita, claro. Porque no es que te lo sacan como distrito. El distrito después hace una propuesta para reasignarlo. Por lo menos antes se hacía así. Quizás ahora con la crisis financiera y económica que hay dejan de hacerlo, pero te permitían eso, ¿no? Podés crear cargos de vicedirector donde sea necesario, ¿no? Siempre todo tiene una equivalencia, cada cargo tiene una equivalencia, ¿no? Por ejemplo, un cargo de maestra, ¿cuántos módulos son? 10. 20. No, 11 módulos. 11 módulos es un cargo de maestra. Un cargo de preceptor, 10 módulos. 10 módulos. Un cargo de director varía, si es director de primera, de segunda o de tercera. Un cargo de director de primera con 3 turnos de secundaria, 27 módulos. Pero como es de jornada completa, es el doble. Y así hay toda una tabla, que es el nomenclador, ¿no? Y no varía también con los turnos, o sea, en el caso de las escuelas técnicas que son doble turno, vos tenés un director de jornada completa y depende de la cantidad de alumnos de matrícula, tenés 2 vices, o 3. Y hasta puedes tener 2 secretarios. El director, José, no cobra por primera, segunda, ¿no? ¿Cobran todo iguales? Los directores no, cobran de primera, de segunda y de tercera. Los vices. No, los vices no, el único es el director. El resto no. Solamente la diferencia salarial está en el director. Ni el vice, ni el secretario, ni el prosecretario. Los otros cobran todo igual. Después, por ejemplo, el secretario de secundaria cobra más que el secretario de primaria. ¿Por qué motivo? Porque ¿el secretario de primaria cobra más que el de secundaria? No, al revés. El de secundaria cobra más. ¿Por qué motivo? Tiene más trabajo porque son profesores. No es por eso. Es por el horario. Son 4 horas y media. Es media hora más. Perfecto. Y los miembros, vieron que los cargos de preceptor son 4 horas y media también. El de maestra es 4 horas. Después ahora hay cargo de maestra de 5 horas también, pero el tradicional era de 4 horas. ¿Y el equipo de orientación escolar? En secundaria, ¿cuántas horas debe cumplir? 4. 4. Por más que el horario del turno sea 4 horas y media. Muy bien. Y es alternado en algunos casos. Puede rotar, sí. Entonces, lo primero que hacemos es convocamos a la reunión. A todos, a los suplentes también, ¿no? Bien. ¿Qué tienen que tener ustedes para esa reunión, si son buenos secretarios? La declaración jurada. Para no andar perdiendo el tiempo, ¿no? La oblea de los profesores. La oblea de los profesores provisionales. El puntaje. El puntaje anual docente de los titulares. Y ya ustedes tienen que tener las declaraciones juradas y tienen que ir haciendo reuniones, ¿no? Uno por uno. Y tener, no te digo, no puedes tener impresas las actas de cese porque no sabe bien quién va a cesar, pero por lo menos tenés que tener una especie de plantilla. Claro, exacto. Vos la podés utilizar, porque todo esto, digamos, para agilizar la gestión. Entonces, en función a eso, se van labrando las actas de cese para los que cesan o las actas para el que va a quedar disponible, en el caso de los titulares. Y en esas actas, ¿qué tiene que quedar claro? Absolutamente claro. La materia. Y sobre, sí, digamos, todos los datos, el nombre, el apellido, la materia, la situación de revista, pero sobre todo, en el caso del cese, claramente tienen que quedar expuestas las razones. Las razones, los motivos. Los motivos, claramente expuestos, ¿no? En esas actas de cese o acta de cese, porque es un cierre de un curso. Perdón.
Muy bien. Toda esta información... Te hago una pregunta. ¿Esas actas pueden estar ya, ya hechas, digamos, como para solamente llenarlas, cumplimentarlas, o tiene que ser a mano? No. No. Nosotros, yo la experiencia que tengo cuando fui secretario, nosotros las teníamos ya, solamente completábamos con virome los Están huecos. digitalizadas como una plantilla, como dijo el profe, Claro. y después se va llenando sí manual Exacto. con los otros datos particulares de cada profe, y lo firma cada profesor y el directivo también, y el vice si está también. Muy bien. A mí me interesa, eso firma el director y el secretario siempre tienen que firmar todo acto administrativo de una escuela. El vicedirector si firma o no firma es lo mismo. Pero el director y el secretario siempre, sobre todo estas acciones, ¿no?